por ejemplo, cuando te quedas a hacer tu estadía dentro del camping, que vos sentís cosas paranormales, puedes contar un poco de esa historia también. Eso le dejo que cuente a mi novia esa parte. En todas partes hay. En cualquier parte boscosa que sea, ya vas a encontrarte con eso. Yo no confiaba en esas cosas, no creía en eso. Imagínate porque te llega a pasar, como dice usted, sentir una presencia anormal ahí y que sea muy pesado el ambiente y que no puedas dormir. Hay veces, por ejemplo, que no duermen por noche, dice. Cuando yo viajaba con mis amigos, normalmente en grupos grandes no sentís mucha presencia porque creo que es porque hay mucho barullo, mucho ruido y tipo la mayoría se va a musiquear y toda esa onda. Y después de eso, cuando viajaba así entre a 2, de a 3, ya empezaba a escuchar ruidos. Incluso tengo una experiencia que nos fuimos con un grupo de amigos en Pirayú y en el campamento Cerro León. Y ahí, por ejemplo, es mortal a la noche. Incluso a la siesta se escucha llanto de niños, de todo. Hasta ahora lo más sufrido que tuvimos toda la noche fue en Ábalos Sánchez, en la casa de un amigo. Nos quedamos 3, o sea, una semana lo creo, fue la Semana Santa de este año. Y nosotros dormimos en camping porque estaban sus familiares y no había lugar en la pieza. Entonces el primer día, tipo así, había ruido, todo normal. En una de esas yo escucho que él grita así. Y yo, ¿qué te pasa? Así, ¿verdad? Y Cuando eso a mí alguien me ahorcó, literalmente. gritó. Me ahorcó. ¿Y te ahorcó? Se escuchaba así campanas, así que caminaban. E inclusive vos dormías así en tu camping y se escucha así que parece que alguien respira así. Claro. Eso es lo más, así que no podés ni dormir, así te Te da quedas. piel de gallina. Incluso nada, a mí el pie y todo me tocaron y de tanto eso yo suelo poner mi mochila o algo, pongo ahí para que no me toque nadie el pie. Y empezamos con la rodilla porque duermo así y tipo sentí que alguien te toca la rodilla y tipo allá no sabemos a qué lado. Qué Impresionante la historia como cuenta, ¿verdad?